Recuerdo perfectamente el olor a cera para pisos, y ese zumbido eléctrico constante de las luces fluorescentes que parecía meterse dentro de mi cráneo cada tarde en la escuela secundaria. Era mi segundo año y, honestamente, yo era uno de esos chicos que prefería pasar desapercibido, de los que se sientan al fondo de la clase y miran el reloj esperando que las manecillas se muevan más rápido para poder irse a casa. Pero hubo un día, un martes de noviembre que parecía tan gris y monótono como cualquier otro, en el que el tiempo no solo se detuvo, sino que se convirtió en mi peor enemigo. Estaba en la clase de historia. El señor Henderson estaba hablando monótonamente sobre la guerra civil, y yo sentí esa urgencia ineludible de ir al baño. Así que levanté la mano, pedí el pase de madera ridículamente grande que usábamos y salí al pasillo. El corredor estaba completamente vacío, lo cual era normal durante las horas de clase, pero había algo en el aire, una especie de pesadez estática que me hizo sentir un escalofrío bajando por la espalda. Caminé hacia el baño de chicos que estaba al final del ala oeste, un lugar que siempre olía a humedad y desinfectante barato de limón. Entré y me dirigí al último cubículo, el que estaba pegado a la pared del fondo, y justo cuando cerré el pestillo, esa pequeña pieza de metal oxidado que apenas encajaba, escuché el crujido de los altavoces en el techo. No fue el sonido habitual de los anuncios matutinos, fue un chirrido agudo, seguido de una voz que nunca había escuchado antes. No era la secretaria, no era el director, era una voz masculina, tensa, casi quebrada, que dijo 3 palabras que hicieron que mi corazón se detuviera en seco. Código rojo, esto no es un simulacro, repito, código rojo, encierren todo. Y luego el altavoz se cortó con un clic seco que resonó en el baño vacío como un disparo. Me quedé paralizado, con la mano todavía en el pestillo. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba pasando. Código rojo significaba que había una amenaza inminente dentro del edificio, un intruso. Alguien con un arma, alguien peligroso, y yo estaba solo, en el baño, lejos de cualquier aula cerrada con llave, lejos de cualquier profesor que pudiera decirme qué hacer. Mi primer instinto fue salir corriendo y tratar de volver a mi clase, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. La puerta principal del pasillo, la que separaba el ala oeste del resto de la escuela, se abrió de golpe, golpeando contra la pared con una violencia innecesaria. Pasos. Pesados. Lentos. Deliberados. Botas golpeando el linóleo. Y no sonaban como los pasos rápidos y eficientes de un administrador o la policía. Eran pasos que deambulaban, que arrastraban un poco los pies, y venían directamente hacia el baño. Supe en ese instante que si salía me encontraría de frente con quien quiera que fuese. Así que hice lo único que se me ocurrió. Me subí al inodoro, levantando los pies para que no se vieran por debajo de la puerta del cubículo, y traté de controlar mi respiración, que empezaba a volverse errática y ruidosa. Me tapé la boca con ambas manos, cerrando los ojos con tanta fuerza que veía estrellas, rogando a cualquier dios que escuchara que esa persona pasara de largo. Pero no pasó de largo. La puerta del baño se abrió, chirriando sobre sus bisagras mal engrasadas, y el sonido de las botas cambió. Ahora golpeaban contra los azulejos del baño, resonando, amplificándose en ese espacio pequeño y acústico. Clac, clac, clac. El intruso se detuvo justo en la zona de los lavabos. Podía escuchar su respiración. Era pesada, húmeda, como si tuviera los pulmones llenos de líquido, o como si estuviera conteniendo una rabia animal. Escuché el sonido del agua corriendo. Alguien abrió el grifo, pero no para lavarse las manos. El agua simplemente corría, y luego, una risa baja, gutural, una risa que no tenía nada de humor y todo de locura. El intruso empezó a caminar de nuevo, esta vez hacia los cubículos. Se detuvo frente al primero, y escuché cómo empujaba la puerta con fuerza. ¡Bam! La puerta golpeó la pared. Estaba vacío. Caminó hacia el segundo. ¡Bam! Vacío. Yo estaba en el quinto y último cubículo. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que estaba seguro de que él podía escucharlo. Era como un tambor en ese silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido del agua del grifo que seguía corriendo. Tercer cubículo. ¡Bam! Cuarto cubículo. ¡Bam! Y entonces se detuvo. Estaba justo frente a mi puerta.
Podía ver la sombra de sus botas a través de la rendija inferior. Eran botas negras, sucias, con barro seco en los bordes. Se quedó allí parado, en silencio, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Segundos eternos donde mi vida entera no pasó ante mis ojos, sino que se redujo a ese único punto de terror absoluto. Entonces, lentamente, vi cómo su mano se posaba en la parte superior de la puerta del cubículo, dedos pálidos, con las uñas sucias y mordidas, agarrando el borde de metal, empezó a tirar, probando la resistencia del pestillo. El metal gimió, chirrió bajo la presión, y yo me encogí aún más, apretándome contra la esquina de azulejos fríos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no me atrevía a sollozar, no me atrevía a hacer ni el más mínimo ruido. De repente, su voz, un susurro ronco y rasposo, dijo: «Sé que estás ahí, pajarito». Y mi sangre se convirtió en hielo. Sabía que estaba allí. Me había olido, me había sentido, o tal vez simplemente lo sabía. Empezó a sacudir la puerta violentamente, el pestillo empezó a ceder. El metal se doblaba, y yo me preparé para lo peor, me preparé para luchar, para gritar, para morir en ese baño sucio de la escuela secundaria. Pero entonces, una sirena, fuerte y distante, empezó a sonar afuera, sirenas, de policía. Muchas de ellas, acercándose rápidamente al edificio. La mano desapareció de la parte superior de la puerta. Los pasos retrocedieron rápidamente. Escuché la puerta del baño abrirse y cerrarse de nuevo. Y luego el sonido de correr por el pasillo, alejándose. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme, incapaz de bajarme del inodoro, hasta que, 20 minutos después, un equipo SWAT entró en el baño gritando: «Policía, manos arriba». Fue solo entonces cuando pude respirar de nuevo. Nunca atraparon a la persona. Revisaron las cámaras de seguridad y vieron a un hombre con una sudadera con capucha entrando por una puerta trasera que alguien había dejado abierta con una piedra. Pero su cara nunca se vio. Hasta el día de hoy. No puedo entrar en un baño público si estoy solo, y cada vez que escucho botas pesadas sobre un piso de baldosas, siento ese mismo terror paralizante recorriendo mi cuerpo. Pasaron 2 años antes de que algo similar volviera a suceder. Pero esta vez fue diferente, más psicológico, menos físico, pero igual de aterrador. Ya estaba en mi último año y me había quedado hasta tarde en la biblioteca de la escuela para terminar un proyecto de investigación masivo que había procrastinado hasta el último minuto. La biblioteca de mi escuela era antigua, con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y pasillos estrechos que siempre parecían más oscuros de lo que deberían. La bibliotecaria, la señora Baker, ya se había ido, pero me había dado permiso para quedarme hasta que el conserje cerrara a las 6. Eran las 5:30, y afuera ya estaba completamente oscuro. Una tormenta de invierno golpeaba las ventanas. El viento aullaba como un lobo herido, haciendo vibrar los cristales antiguos. Estaba tan concentrado en mis libros que no escuché los primeros avisos. Fue solo cuando las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron por completo que levanté la vista. Me quedé en la oscuridad total, solo iluminado por el débil resplandor de la pantalla de mi portátil. Genial, pensé. Un corte de energía. Saqué mi teléfono para usar la linterna y empezar a recoger mis cosas. Pero cuando encendí la luz del teléfono y apunté hacia la salida, vi que las puertas dobles de vidrio de la biblioteca estaban cerradas. Y no solo cerradas, había cadenas envueltas alrededor de las manijas, cadenas que no estaban ahí cuando llegué. Me acerqué, confundido, pensando que tal vez el conserje me había encerrado por accidente. Golpeé el vidrio. «Hola, todavía estoy aquí», grité, pero mi voz solo resonó en la biblioteca vacía. Fue entonces cuando vi algo al otro lado del vidrio. En el pasillo oscuro de la escuela, había una figura. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la biblioteca. No podía ver sus rasgos. Era solo una silueta negra contra las luces de emergencia rojas que se habían encendido en el pasillo. Al principio pensé que era el conserje. «Oiga, ábrame», le grité, pero la figura no se movió. No hizo ningún gesto, simplemente estaba allí, observando.
Entonces, mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje decía simplemente: «Shh, te van a escuchar». Miré hacia el pasillo. La figura había desaparecido, pero las cadenas seguían allí. Y entonces escuché un sonido dentro de la biblioteca. Detrás de mí, en lo profundo de las estanterías, era el sonido de un libro cayendo al suelo. Un golpe seco y pesado. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna de mi teléfono hacia la oscuridad de las estanterías. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Silencio, y luego un susurro, un siseo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Quieres jugar al escondite?». Me quedé paralizado. Alguien estaba dentro de la biblioteca conmigo. Alguien que me había encerrado. Apagué la linterna de mi teléfono inmediatamente, pensando que la luz me convertía en un blanco fácil. Me agaché y me deslicé debajo de una de las mesas de estudio, tratando de controlar mi respiración. Escuché pasos suaves, casi inaudibles, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre la alfombra. Se movían entre las estanterías, acercándose lentamente a donde yo estaba. Podía escuchar el roce de la ropa contra los libros, el suave crujido de la madera, y esa voz, tarareando una melodía infantil, una canción de cuna, pero distorsionada, lenta y desafinada. «Duérmete, niño, duérmete ya». La voz se acercaba, pasillo tras pasillo. Yo estaba debajo de la mesa, abrazando mis rodillas, rezando para que no mirara debajo. Vi unos pies descalzos, pálidos, casi azules por el frío, pasar caminando lentamente justo al lado de mi mesa. Se detuvieron, los pies giraron hacia mí, y supe que me iba a ver. Supe que se iba a agachar y mirar debajo de la mesa. En ese momento, mi portátil, que había dejado sobre la mesa, emitió un pitido fuerte, una notificación de batería baja. Los pies desaparecieron en un instante. Escuché un golpe fuerte sobre la mesa, como si alguien hubiera saltado encima de ella, justo sobre mi cabeza. La madera crujió bajo el peso. Y luego, silencio. No me moví, no respiré. Estuve allí, congelado, durante lo que pareció una eternidad, esperando que la mesa se rompiera, o que una mano bajara para agarrarme. Pero nada pasó. Horas después, vi las luces de las linternas de la policía a través de las puertas de vidrio. El conserje había encontrado las cadenas y había llamado a seguridad. Cuando entraron y me sacaron de debajo de la mesa, no había nadie más en la biblioteca. Registraron cada rincón, cada pasillo, no encontraron a nadie. Pero en la pantalla de mi portátil, que todavía estaba abierto sobre la mesa, alguien había escrito en un documento de texto abierto, una y otra vez, cientos de veces, la frase: «Te veo, te veo, te veo, te veo». La policía dijo que debía haber sido una broma de algún estudiante, que alguien se había escondido y se había escapado cuando llegaron. Ellos, pero yo sé lo que vi. Vi esos pies descalzos y azules, y sentí el peso de algo inhumano saltando sobre la mesa justo encima de mi cabeza. Nunca volví a quedarme solo en la escuela después del anochecer. Avanzamos un poco en el tiempo. Esta historia me la contó mi prima, pero la viví a través de sus llamadas frenéticas y los mensajes de texto que me enviaba mientras sucedía. Ella iba a una escuela privada en las afueras de la ciudad, un lugar grande, rodeado de bosques, muy aislado. Era la semana de los exámenes finales y la tensión en el aire era palpable. Todos estaban estresados, cansados, al borde del colapso. Ese día, hubo una amenaza de bomba. Alguien había llamado a la oficina principal diciendo que había un dispositivo explosivo en el gimnasio. El protocolo dictaba que todos los estudiantes debían ser evacuados al campo de fútbol, lejos de los edificios. Mi prima Sara estaba en la clase de arte, en el sótano, cuando sonó la alarma. Su profesora, una mujer mayor y un poco sorda, no escuchó bien las instrucciones por el altavoz y pensó que era un simulacro de tornado. Así que en lugar de evacuar, les ordenó a todos que se metieran en el almacén de suministros de arte, una habitación pequeña, sin ventanas, llena de disolventes, lienzos y esculturas a medio terminar. Eran unos 15 estudiantes, apretados allí en la oscuridad, esperando que terminara el simulacro
Pasaron 10 minutos, luego 20. Sara empezó a tener claustrofobia, así que sacó su teléfono para ver si alguien sabía qué estaba pasando. Fue entonces cuando vio las noticias en Twitter. No era un simulacro de tornado, y tampoco era solo una amenaza de bomba. Había hombres armados en el campus. La evacuación al campo de fútbol había sido una trampa. Los tiradores estaban esperando afuera, disparando a la gente que salía. Sara se puso pálida. Le mostró el teléfono a la profesora, quien al principio no le creyó, pero luego escucharon los disparos, amortiguados por las paredes de hormigón del sótano, pero inconfundibles. Pop, 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 rítmicos constantes. La profesora apagó la luz del almacén inmediatamente y cerró la puerta con llave. Todos los estudiantes estaban llorando en silencio, enviando mensajes de despedida a sus padres. Sara me estaba enviando mensajes a mí. Te quiero. Dile a mamá que lo siento por la pelea de esta mañana. Hay disparos. Estamos atrapados. Yo estaba en mi trabajo, leyendo esto, sintiéndome completamente inútil. Le dije que se mantuviera callada, que pusiera el teléfono en silencio, que no hiciera luz. De repente, escucharon que la puerta del aula de arte, la que daba al pasillo del sótano, se abría. Alguien había entrado en el aula. Podían escuchar el crujido de los cristales rotos bajo las botas. Alguien estaba volcando los caballetes, tirando los botes de pintura, destruyendo todo con una furia metódica, y silbando una melodía alegre mientras destrozaba el lugar. El sonido se acercaba cada vez más a la puerta del almacén donde estaban escondidos. Sara me escribió. Está aquí. Está justo afuera. Alguien agarró el pomo de la puerta del almacén y lo giró. Estaba cerrado. Gracias a Dios estaba cerrado. Pero entonces empezaron a golpear la puerta, no con la mano, sino con la culata de un rifle. Golpes secos y violentos que hacían temblar el marco. La profesora se puso delante de los estudiantes, protegiéndolos con su propio cuerpo, temblando como una hoja. La voz al otro lado de la puerta dijo, muy claramente y con un tono casi aburrido: sé que están ahí, ratitas de arte. Puedo oler su miedo. Huele a trementina y orina. Y se rió. Luego hubo un silencio. El hombre dejó de golpear la puerta. Sara pensó que se había ido, pero entonces escucharon un sonido metálico, un clic, y luego el olor, humo negro y espeso, empezó a filtrarse por debajo de la puerta. Estaba tratando de ahumarlos, de obligarlos a salir. El pánico se apoderó del pequeño cuarto. Empezaron a toser, a ahogarse. La profesora susurró que se pusieran las camisas sobre la nariz y la boca, y que se tiraran al suelo donde el aire era un poco más limpio. Sara me escribió: no puedo respirar, nos va a quemar vivos. Yo estaba llamando a la policía, gritándoles que había estudiantes atrapados en el almacén de arte del sótano, que se estaban asfixiando. Pasaron los minutos más largos de la historia. El humo se hacía más denso. El calor empezaba a subir, y justo cuando Sara pensaba que se iba a desmayar, escucharon una explosión ensordecedora. La puerta del almacén voló hacia adentro, no por el fuego, sino porque un equipo táctico la había derribado. Sacaron a los chicos arrastrándolos, tosiendo, llorando. Cubiertos de hollín, el tirador se había suicidado en el pasillo minutos antes cuando escuchó venir a la policía. Sara nunca volvió a esa escuela. De hecho, dejó de pintar. Dice que el olor a pintura al óleo y trementina le provoca ataques de pánico instantáneos. A veces, cuando duerme, se despierta gritando que huele a humo. Y yo, cada vez que recibo un mensaje de texto y veo que ella está escribiendo durante mucho tiempo, siento un nudo en el estómago, temiendo que sea otro mensaje de despedida. El terror de ese día no terminó cuando salieron del edificio. Se quedó con ellos, manchando cada recuerdo, cada momento de silencio, sonido de estática y cambio de atmósfera. La siguiente historia es mía de nuevo. Y es quizás la más extraña porque no hubo armas, no hubo intrusos visibles, pero hubo algo que desafió toda lógica. Mi escuela tenía un sistema de túneles subterráneos que conectaban los diferentes edificios. Se usaban principalmente para el mantenimiento y las tuberías de calefacción, pero había rumores de que algunos estudiantes los usaban para escabullirse de clase o fumar. Un día, durante un encierro preventivo porque había un oso suelto en el vecindario, algo común en mi pueblo rural,
Un grupo de amigos y yo, sintiéndonos rebeldes e invencibles, decidimos bajar a los túneles para explorar en lugar de quedarnos sentados en la cafetería. Encontramos una puerta de mantenimiento en el cuarto de calderas que estaba sin llave. Nos metimos, encendimos las linternas de nuestros teléfonos y empezamos a caminar. El aire allí abajo era rancio, caliente y polvoriento. Las paredes eran de ladrillo viejo y estaban cubiertas de grafitis que databan de los años 80. Caminamos durante unos 20 minutos, riéndonos, haciendo eco con nuestras voces, hasta que llegamos a una bifurcación que no aparecía en ninguno de los mapas mentales que teníamos del lugar. El túnel de la izquierda parecía normal, con tuberías y cables, pero el de la derecha era diferente. El ladrillo cambiaba a piedra antigua, toscamente tallada, y hacía frío, un frío antinatural que emanaba de la oscuridad como un aliento helado. Mi amigo Mike, que siempre era el más valiente, o el más estúpido, dijo, «Vamos por ahí». Y antes de que pudiéramos protestar, se metió en el túnel de piedra. No tuvimos más remedio que seguirlo. A medida que avanzábamos, las linternas de nuestros teléfonos empezaron a fallar, parpadeaban. La batería se drenaba a una velocidad alarmante. Mi teléfono pasó del 80% al 20% en cuestión de minutos. «Chicos, esto no me gusta, deberíamos volver», dije. Pero Mike seguía adelante, como si estuviera en trance. De repente, el túnel se abrió en una pequeña cámara circular. En el centro había una sola silla de madera, antigua, de estilo escolar, colocada perfectamente en el medio de la habitación. Y sobre la silla había una muñeca. Una de esas muñecas de porcelana antiguas con el vestido roto y un ojo faltante. «¿Qué demonios es esto?», susurró Jessica, agarrándome del brazo. Mike se acercó a la silla. «Es solo basura vieja», dijo, y extendió la mano para tocar la muñeca. En el momento en que sus dedos rozaron la porcelana, escuchamos un grito. No vino de la muñeca, ni de nosotros. Vino del túnel por el que habíamos venido. Un grito desgarrador, humano, de puro dolor. Y luego, el sonido de correr. Pasos rápidos, descalzos, corriendo hacia nosotros desde la oscuridad. Entramos en pánico total. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia el túnel de piedra. Pero en nuestra confusión y con las luces parpadeando, nos desorientamos. Los pasos se acercaban. «¡Corre, corre!», Yainton gritaba Mike. Pero el túnel parecía estirarse, hacerse más largo. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Sentí una mano fría rozar mi cuello. Una mano que no pertenecía a ninguno de mis amigos. Grité y corrí más rápido, tropezando con piedras sueltas, raspándome las rodillas pero sin detenerme. Finalmente, vimos la luz de la puerta del cuarto de calderas. Salimos disparados hacia la cafetería, jadeando, sudando, pálidos como fantasmas. Cerramos la puerta de mantenimiento y la bloqueamos con una pila de sillas viejas. Cuando miramos a Mike, vimos que tenía marcas en el brazo, marcas de dedos, moretones oscuros que formaban la forma de una mano pequeña, una mano de niño, pero con una fuerza descomunal. Nadie nos creyó. Dijeron que nos lo habíamos inventado, pero sé lo que escuché, y sé lo que sentí en mi cuello. Y lo peor de todo es que cuando revisaron los túneles después de que les contamos al director, omitiendo la parte sobrenatural y diciendo que había un vagabundo, encontraron la silla. Pero la muñeca no estaba, y la puerta del túnel de piedra estaba sellada con cemento, un cemento que parecía tener décadas de antigüedad, como si nadie hubiera entrado allí en 50 años. Pero nosotros habíamos estado allí hacía solo una hora. Silencio prolongado. La última historia sucedió hace apenas unos meses, y es la razón por la que estoy considerando seriamente dejar la docencia. Sí, ahora soy profesor. Irónico, ¿verdad? Después de todo lo que pasé como estudiante, volví a la escuela. Estaba dando clase de literatura a un grupo de 9º grado. Era la última hora del viernes. Todos queríamos irnos. De repente, el sistema de megafonía emitió ese código que todos los profesores tememos. Cierre de emergencia, intruso armado en el ala norte. Mi aula estaba en el ala sur, así que teníamos algo de tiempo. Pero el pánico es contagioso. Cerré la puerta con llave, apagué las luces, bajé las persianas
y llevé a los chicos a la esquina más alejada de la puerta. Silencio total. Les susurré. Nadie habla, nadie se mueve. Los chicos estaban aterrorizados. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban sus teléfonos con los ojos desorbitados. Pasaron 10 minutos en silencio absoluto. Y entonces, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves, rítmicos. Toc, toc, toc. Luego una voz familiar, la voz del director, el señor Miller. Abran, soy yo, es seguro. La policía tiene al sospechoso. Sentí un alivio inmenso. Me levanté para ir a abrir la puerta, pero algo me detuvo. Algo en el tono de voz. Era la voz del señor Miller. Sí, pero le faltaba la inflexión, le faltaba la emoción. Sonaba plana, mecánica, como una grabación. Miré por la pequeña ventana rectangular de la puerta, la que tiene la malla de alambre, incrustada en el vidrio. Ahí estaba el señor Miller, de pie en el pasillo. Pero estaba mal. Su sonrisa era demasiado ancha, estirada hasta un punto que parecía doloroso, y sus ojos no parpadeaban. Estaban fijos en la nada, y detrás de él no había policías, no había nadie, solo el pasillo oscuro y vacío. Señor Miller, susurré a través de la puerta. ¿Cuál es la palabra clave? Ahí teníamos una palabra clave para estas situaciones. Para confirmar que era seguro abrir, él no respondió a la pregunta. Simplemente repitió la frase anterior con la misma entonación exacta. Abran, soy yo, es seguro. La policía tiene al sospechoso. Retrocedí lentamente, alejándome de la puerta. Les hice señas a los chicos para que se quedaran abajo. No voy a abrir. Dije, más fuerte esta vez. La sonrisa del señor Miller desapareció en un instante. Su rostro se relajó en una expresión de ira pura y empezó a golpear la puerta con la cabeza. ¡Bam! 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 Golpeaba el vidrio reforzado con su frente, una y otra vez, con una fuerza inhumana. La sangre empezó a manchar el cristal, pero él no paraba, no gritaba, no decía nada, solo golpeaba, con un ritmo sordo y enfermizo. Los estudiantes empezaron a gritar. Yo empujé mi escritorio contra la puerta, temiendo que el vidrio cediera, y entonces, tan repentinamente como había empezado, paró. El señor Miller se desplomó en el suelo del pasillo, inmóvil. Minutos después, la policía real llegó. Entraron con escudos y armas largas. Encontraron al señor Miller inconsciente, con una conmoción cerebral severa y el cráneo fracturado. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada. Dijo que estaba en su oficina cuando sintió un pinchazo en el cuello y luego todo se volvió negro. La policía nunca encontró al intruso original, ni a la persona que supuestamente drogó al director, pero revisaron las cámaras de seguridad del pasillo. En el video, se ve al señor Miller caminando hacia mi puerta como un zombi. Pero lo más aterrador es lo que se ve justo en el borde del cuadro. Detrás de él, una sombra alta, delgada, con extremidades demasiado largas, que parece estar manipulándolo, como si fuera una marioneta, moviendo sus hilos invisibles, guiándolo hacia mi clase. La escuela reabrió una semana después, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Hay pasillos por los que los estudiantes se niegan a caminar solos. Y yo, cada vez que escucho 3 golpes en mi puerta, toc, 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 siento que el corazón se me va a salir del pecho, y me pregunto qué o quién estaba realmente al otro lado, esperando a que girara la llave y lo dejara entrar. Porque estoy seguro de que lo que estaba detrás del director ese día no era humano, y estoy seguro de que todavía está ahí fuera, esperando el próximo simulacro, el próximo código rojo, para intentar entrar de nuevo. Pero la historia no terminó ahí. Ojalá hubiera terminado ahí. Con ese informe policial archivado y un par de sesiones de terapia que no sirvieron para nada. Pero la verdad es que el terror es como una mancha de aceite. Se expande. Se filtra por las grietas de tu vida cotidiana, hasta que todo lo que tocas queda impregnado de esa sensación pegajosa de miedo. Pasaron las semanas, y aunque la escuela intentó volver a la normalidad, con sus anuncios matutinos y sus partidos de fútbol de los viernes, por la noche yo no podía. Yo vivía en un estado de alerta constante. Mis ojos escaneaban cada esquina, cada sombra proyectada por los árboles en el patio trasero, buscando esa forma,
esa silueta desgarbada que había visto detrás del director. Dejé de dormir, al menos de dormir de verdad. Me pasaba las noches mirando el techo, escuchando los crujidos de la casa, convencido de que cada sonido era un paso, de que cada ráfaga de viento era una respiración. Mis padres estaban preocupados. Claro, veían las ojeras profundas bajo mis ojos, notaban cómo saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Pero ¿cómo les explicas que tienes miedo de algo que ni siquiera estás seguro de haber visto con claridad? Algo que desafía toda lógica. Así que me callé. Me tragué el miedo y dejé que se pudriera dentro de mí. Fue aproximadamente un mes después del incidente del simulacro cuando sucedió lo siguiente. Era un martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes mis padres tenían su liga de bolos y no regresaban a casa hasta pasadas las 10 de la noche. Yo estaba solo, sentado en la mesa de la cocina, intentando concentrarme en una tarea de historia que no tenía ningún sentido para mí en ese momento. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio absoluto que solo se consigue en los suburbios cuando todos los vecinos ya se han retirado a sus vidas privadas. El único sonido era el zumbido eléctrico del refrigerador y el rasguño ocasional de mi lápiz sobre el papel. De repente, el perro de mi vecino, un golden retriever viejo y perezoso que nunca ladraba, empezó a aullar. No era un ladrido de advertencia, era un sonido lastimero, agudo, lleno de dolor y pánico, un sonido que hizo que se me erizaran los vellos de la nuca. Me levanté despacio, con el corazón empezando a acelerarse sin mi permiso, y caminé hacia la puerta trasera que daba al patio. Era una puerta corrediza de cristal, y mientras me acercaba, vi que la luz del sensor de movimiento del patio trasero se había encendido, iluminando el césped con una luz blanca y cruda. Me quedé paralizado, con la mano a medio camino de la cortina. Mi mente me gritaba que no mirara, que me diera la vuelta, que subiera a mi habitación y me encerrara bajo las sábanas como un niño pequeño. Pero la curiosidad mórbida, esa fuerza estúpida que nos lleva a mirar los accidentes de tráfico, me empujó hacia adelante. Pegué la cara al cristal frío y miré hacia afuera. Al principio no vi nada, solo el columpio vacío meciéndose suavemente con la brisa, los arbustos de lilas agitándose. Pero entonces, en el borde mismo de donde llegaba la luz, justo donde la oscuridad del bosque comenzaba a devorar el jardín, vi algo. Era alto, increíblemente alto, mucho más que cualquier persona normal. Estaba de pie, completamente inmóvil, casi mezclándose con los troncos de los árboles. Pero lo que me heló la sangre no fue su altura, sino sus extremidades. Sus brazos eran demasiado largos, colgaban a los lados de su cuerpo y llegaban casi hasta sus rodillas. Y sus dedos, Dios mío, sus dedos parecían garras pálidas que brillaban bajo la luz del sensor. No tenía rostro, o al menos, desde la distancia a la que yo estaba, parecía que donde debería haber una cara, solo había una superficie lisa y pálida, como un maniquí sin terminar. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo de la cocina. El golpe me sacó el aire de los pulmones, pero el miedo me hizo levantarme en un segundo. Gateé hacia atrás, arrastrándome hasta chocar contra la isla de la cocina, sin apartar la vista de esa puerta de cristal, esperando que en cualquier momento esa cosa se lanzara contra el vidrio y lo hiciera añicos. La luz del sensor se apagó de repente, sumiendo el patio en la oscuridad total de nuevo. Y eso fue peor, mucho peor, porque ahora sabía que estaba ahí, pero no podía verlo. Corrí como si el diablo me persiguiera. Subí las escaleras de 2 en 2, casi resbalando en el último escalón, y me metí en mi habitación. Cerré la puerta de un golpe y puse el seguro. Luego empujé mi escritorio contra la puerta, creando una barricada patética que sabía que no detendría a algo así. Pero necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente. Agarré mi teléfono para llamar a mis padres. Mis dedos estaban tan resbaladizos por el sudor que apenas podía desbloquear la pantalla. Justo cuando iba a presionar el botón de llamar, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Venía de abajo, de la cocina. Era el sonido inconfundible de la puerta corrediza de cristal deslizándose sobre sus rieles. La había dejado sin seguro. Maldita sea. La había dejado sin seguro. El sonido fue lento, deliberado, chirriante.
seguido por el golpe suave del marco al chocar contra el tope. Estaba dentro. Esa cosa estaba dentro de mi casa. Contuve la respiración, tapándome la boca con ambas manos para ahogar cualquier sollozo. Escuché pasos, pero no eran pasos normales. No era el sonido de zapatos contra el piso de madera. Era un sonido húmedo, como de carne desnuda golpeando el suelo. Plap, plap, plap. Lentos, pesados, se movía por la cocina. Escuché una silla arrastrarse. Escuché el tintineo de los cubiertos en el fregadero vibrando por las pisadas. Y luego, silencio. Un silencio que duró una eternidad. Un silencio que pesaba toneladas. De repente, los pasos continuaron. Pero ahora se dirigían hacia el pasillo, hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo un peso que no debería estar ahí. Creak, creak, creak. Subía despacio, como si estuviera saboreando el momento, como si supiera exactamente dónde estaba yo, y no tuviera ninguna prisa por llegar. Yo miraba la perilla de mi puerta, esa perilla dorada y barata que era lo único que me separaba de lo que fuera que estaba subiendo. Las lágrimas corrían por mi cara caliente, pero no podía emitir ningún sonido. El terror me había robado la voz. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de mi puerta. Podía sentir su presencia, una energía fría y malévola que se filtraba a través de la madera. Vi cómo la sombra de 2 pies se proyectaba por debajo de la puerta, bloqueando la luz del pasillo. La perilla giró. Despacio, muy despacio. El metal chirrió protestando. Pero el seguro aguantó. La perilla giró hacia el otro lado, más fuerte esta vez, con más insistencia, y luego se detuvo. Hubo un golpe suave en la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes rítmicos, casi burlones. Y entonces habló, o al menos, emitió un sonido que intentaba imitar el habla humana. Era una voz que sonaba como si viniera de debajo del agua, gorgoteante y distorsionada, pero lo que dijo fue lo que terminó de romper mi cordura. Dijo mi nombre. Lo dijo con la voz de mi madre. Era una imitación perfecta, casi grabada, pero con un trasfondo metálico y frío que la hacía antinatural. «Ábreme, cariño, olvidé mis llaves», dijo la voz de mi madre, al otro lado de la puerta. Pero yo sabía que no era ella. Mis padres estaban en los bolos. Mis padres no volverían hasta dentro de 1 hora. Y mi madre nunca, jamás, subiría las escaleras con ese paso pesado y húmedo. Me tapé los oídos, cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar. Algo que no había hecho en años. Recé para que fuera una pesadilla, para despertar en mi cama con el sol entrando por la ventana. Pero el olor, ese olor a tierra mojada y algo dulce, como flores podridas, empezó a colarse por debajo de la puerta, llenando mi habitación, asfixiándome. La perilla se sacudió violentamente, como si la cosa hubiera perdido la paciencia. La puerta retumbó en su marco, el escritorio que había puesto como barricada, se deslizó un par de centímetros por el suelo de madera, con un chirrido agudo. Grité. Finalmente grité. Un grito desgarrador que me raspó la garganta. Y en ese preciso momento, escuché el sonido de un coche entrando en la entrada de grava. Los faros barrieron la fachada de la casa, iluminando brevemente mi ventana. Eran mis padres. La violencia en la puerta cesó instantáneamente. Escuché un siseo, como de una serpiente gigante o de gas escapando. Y luego pasos rápidos, increíblemente rápidos, bajando las escaleras. No sonaban como alguien corriendo. Sonaban como un animal de 4 patas galopando. Escuché la puerta trasera cerrarse de golpe, tan fuerte que pensé que el cristal se rompería. Y luego, silencio. Segundos después, escuché la puerta principal abrirse y la voz real de mi madre llamándome desde la entrada. «¡Ya llegamos!», gritó ella, con su tono alegre habitual. Nunca bajé las escaleras tan rápido en mi vida. Casi me mato en el proceso. Me lancé a los brazos de mi padre, llorando histéricamente, temblando como una hoja. Ellos no entendían nada. Pensaron que alguien había entrado a robar. Mi padre, con un bate de béisbol en la mano, revisó toda la casa, habitación por habitación, mientras mi madre intentaba calmarme en la cocina. No encontraron a nadie. La puerta trasera estaba cerrada, pero no con seguro. Y en el cristal, justo a la altura donde yo había visto la cara, había una mancha de grasa, una huella que parecía vagamente una mano.
pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados para ser humanos. Mis padres culparon a mi imaginación, al estrés de la escuela. Dijeron que tal vez había tenido una pesadilla muy vívida o un episodio de sonambulismo. Limpiaron la mancha del cristal antes de que pudiera tomarle una foto, diciendo que era suciedad del jardín. Esa noche dormí en su habitación, en el suelo, al pie de su cama. Y aunque ellos durmieron, yo mantuve los ojos abiertos, vigilando la puerta, escuchando, esperando a que esa voz gorgoteante volviera a llamarme. Pasaron los años y me mudé de esa casa en cuanto tuve la oportunidad. Me fui a la universidad en otro estado, lo más lejos posible de esos bosques y de esa escuela secundaria. Intenté convencerme de que todo había sido producto de una mente adolescente sobreexcitada, una alucinación colectiva inducida por el pánico. Pero hay cosas que no se pueden olvidar, marcas que quedan grabadas en la psique. Ahora vivo en un apartamento en un tercer piso, en una ciudad ruidosa donde nunca hay silencio total, y eso me gusta. Me gusta el ruido del tráfico, las sirenas, las voces de los vecinos, me hacen sentir acompañado, pero a veces, en las noches de lluvia, cuando el ruido de la ciudad se apaga un poco, me despierto con la sensación de que hay algo parado en la esquina de mi habitación, y cuando miro hacia la puerta, siempre me aseguro de que el seguro esté puesto, porque todavía puedo escuchar, muy en el fondo de mi memoria, esos 3 golpes rítmicos, toc, 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 y esa voz que no era humana intentando convencerme de que la dejara entrar. Cambiando de tema, aunque no sé si realmente estoy cambiando de tema, o si todo esto está conectado de alguna manera extraña y retorcida. Esto sucedió cuando estaba en mi segundo año de universidad. Vivía en un dormitorio antiguo, de esos edificios de ladrillo rojo que se ven hermosos en los folletos pero que por dentro huelen a humedad y tienen tuberías que gimen toda la noche. Mi compañero de cuarto, un chico llamado Marcos, era un tipo genial. Estudiaba arquitectura y se pasaba las noches enteras haciendo maquetas y dibujando planos, así que solíamos estar despiertos hasta tarde. Una noche, Marcos se había ido a casa de su novia y yo estaba solo en la habitación. Eran como las 2 de la mañana. Y estaba viendo una película en mi laptop con los audífonos puestos. La habitación estaba a oscuras, salvo por el brillo azulado de la pantalla. De repente, sentí una corriente de aire frío. Me quité los audífonos y miré hacia la ventana. Estaba cerrada. Miré hacia la puerta del pasillo. También estaba cerrada. Me encogí de hombros, pensando que sería el viejo sistema de calefacción fallando de nuevo. Y me volví a poner los audífonos. Unos 10 minutos después, vi algo reflejado en la pantalla negra de mi laptop durante una escena oscura de la película. Detrás de mí, en la cama de Marcos, había alguien sentado. Me giré de golpe, con el corazón en la boca, pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban perfectamente estiradas, tal como Marcos las había dejado. Me reí nerviosamente, diciéndome a mí mismo que estaba paranoico por todas las películas de terror que veía, y por mis traumas del pasado. Decidí ir al baño para lavarme la cara y despejarme un poco. El baño era comunitario, estaba al final del pasillo. Salí de mi habitación y el pasillo estaba desierto, como era de esperar a esa hora. Las luces fluorescentes zumbaban y parpadeaban un poco, dándole a todo un aspecto estéril y enfermizo. Entré al baño, hice mis necesidades y me lavé las manos. Mientras me secaba las manos con esas toallas de papel ásperas que siempre tienen en los baños públicos, miré al espejo, y por un segundo, solo un segundo, vi que la puerta de uno de los cubículos detrás de mí se cerraba lentamente. Me quedé quieto, mirando el reflejo. Estaba seguro de que cuando entré todas las puertas estaban abiertas. Esperé, escuchando. No había sonido de nadie moviéndose, ni ropa rozando, ni respiración. «Hola», dije, sintiéndome estúpido. Mi voz resonó en los azulejos fríos. Nadie respondió. Me acerqué al cubículo, el último de la fila, y empujé la puerta suavemente. Estaba cerrada con seguro. Me agaché para mirar por debajo, esperando ver los pies de alguien. Tal vez algún chico borracho que se había quedado dormido ahí, pero no había nada, no había pies. El cubículo estaba vacío, pero la puerta estaba cerrada con seguro desde adentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa sensación familiar de terror que no había sentido desde la noche en la casa de mis padres.
Volvió a golpearme con fuerza. Salí del baño rápido, casi corriendo, y volví a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando agitadamente. Entonces, escuché un rasguño. Venía de dentro del armario de Marcos. Era un sonido rítmico, como uñas largas arañando la madera desde el interior. Rask, rask, rask. Miré el armario. Las puertas eran de esas persianas de madera vieja, y a través de las rendijas, en la oscuridad del interior, vi 2 puntos brillantes. 2 ojos que reflejaban la poca luz que entraba por la ventana. No eran ojos humanos, eran amarillos, con pupilas verticales como las de un gato, pero mucho más grandes, y estaban a una altura imposible, casi rozando el estante superior del armario. «¿Marcos?», pregunté, con la voz temblorosa, sabiendo perfectamente que no era él. La respuesta fue una risa baja, gutural, que no sonaba divertida en absoluto. Sonaba hambrienta. Las puertas del armario empezaron a temblar, como si algo enorme estuviera intentando salir, pero no cupiera bien. Agarré mis llaves y mi teléfono y salí de la habitación sin mirar atrás. Corrí hasta el vestíbulo del edificio, donde estaba el guardia de seguridad nocturno, un hombre mayor que siempre estaba medio dormido. Le dije que había alguien en mi habitación, que pensé que era un intruso. El guardia subió conmigo, refunfuñando, con su linterna en la mano. Cuando abrimos la puerta de la habitación, todo estaba en silencio. Encendió la luz principal. El armario de Marcos estaba abierto de par en par. Su ropa estaba tirada por el suelo, destrozada, como si un animal salvaje la hubiera atacado. Las maquetas en las que había estado trabajando durante semanas estaban aplastadas, reducidas a astillas de madera y cartón, pero no había nadie. El guardia llamó a la policía del campus. Hicieron un reporte. Dijeron que probablemente fue algún estudiante borracho o una broma pesada que se salió de control. Pero yo sabía la verdad. Cuando recogí mis cosas para irme a dormir a casa de un amigo esa noche, encontré algo debajo de mi almohada. Era una nota, escrita en un pedazo de papel arrancado de uno de los cuadernos de Marcos. La letra era garabateada, angulosa, casi ilegible, pero pude distinguir 3 palabras. Te encontré de nuevo. Dejé la universidad ese semestre. Me mudé de nuevo. Cambié mi número de teléfono. Corté contacto con casi todo el mundo de esa época. La gente piensa que estoy loco, que tengo problemas de ansiedad severos, y tal vez tengan razón. Tal vez el miedo me ha roto el cerebro de alguna manera, pero sé lo que vi, sé lo que escuché, y sé que esa cosa, sea lo que sea, no está atada a un lugar. No es un fantasma que embruja una casa o una escuela. Es algo que caza, algo que sigue un rastro. Y tengo la terrible certeza de que mi rastro nunca se ha enfriado del todo para él. A veces, cuando estoy en el metro o caminando por una calle concurrida a plena luz del día, veo una cara en la multitud, una cara pálida, demasiado lisa, con ojos que no parpadean, y por un segundo, el mundo se detiene, el ruido desaparece, y vuelvo a ser ese niño de 15 años escondido debajo de una mesa en la cafetería, o ese universitario paralizado frente a un armario. Y sé, simplemente lo sé, que es solo cuestión de tiempo antes de que escuche de nuevo esos 3 golpes. Toc, 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 y esa voz familiar pidiéndome que la deje entrar. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte pequeña y aterrorizada, siente que ya no me quedan fuerzas para seguir corriendo, que tal vez, la próxima vez que toque, simplemente abriré la puerta y dejaré que termine lo que empezó hace tantos años en ese simulacro escolar. Música. Trabajaba como repartidor de pizzas en el año 2012. Era un trabajo bastante decente para un estudiante universitario. Las propinas eran buenas. Podía escuchar mi propia música en el coche. Y sinceramente, la mayoría de las interacciones con los clientes eran breves y sin incidentes. Aquí tiene su pizza. Gracias. Que tenga buenas noches. Y listo. Pero hubo una entrega. Una sola entrega en una noche de noviembre, que me hizo renunciar al día siguiente, y que todavía me hace revisar el asiento trasero de mi coche cada vez que subo de noche. Era una noche lluviosa, de esas lluvias constantes y molestas que hacen que el asfalto brille como un espejo negro y que los limpiaparabrisas no den abasto.
Recibimos un pedido cerca del cierre, alrededor de las 11:45 p.m. La dirección era para una casa en las afueras de la ciudad, en una zona que estaba en desarrollo, lo que significaba que había muchas calles a medio pavimentar y lotes vacíos llenos de maleza entre las casas nuevas. Mi jefe, Tony, me preguntó si quería tomarla o si prefería que canceláramos porque estaba muy lejos, pero yo necesitaba el dinero extra, así que dije que sí. Gran error. Metí las 2 pizzas grandes de pepperoni en la bolsa térmica, me subí a mi viejo Honda Civic y salí hacia la oscuridad. El GPS de mi teléfono tenía problemas para encontrar la dirección exacta, porque, como dije, era una zona nueva. Las calles ni siquiera tenían letreros todavía en algunos cruces. Tuve que conducir despacio, entrecerrando los ojos para ver los números pintados en los bordes de las aceras o en los buzones provisionales. La lluvia golpeaba el techo del coche con un ritmo hipnótico y la radio local estaba pasando clásicos de rock. Todo parecía normal, hasta un poco relajante. Finalmente encontré la casa. Era la última de una calle sin salida. Una estructura de 2 pisos, moderna, con grandes ventanales, pero estaba completamente a oscuras. No había luces en el porche, ni en las ventanas. Ni siquiera la luz del garaje estaba encendida. Verifiqué la dirección en el recibo y en mi teléfono. Sí, era el lugar correcto. Aparqué en la entrada. Dejé el motor encendido y los faros apuntando hacia la puerta principal para tener algo de luz. Agarré la bolsa térmica y salí, corriendo bajo la lluvia hacia el porche. Toqué el timbre, no se escuchó nada dentro. Esperé unos 30 segundos y volví a tocar. Esta vez golpeé la puerta con los nudillos también. ¡Pizza!, grité pensando que tal vez el timbre no funcionaba. Nada. Silencio absoluto. Saqué mi teléfono para llamar al número que habían dejado en el pedido. Marqué y esperé. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y luego alguien contestó, pero no dijeron «hola», ni «quién es». Solo escuché respiración. Una respiración pesada, rasposa, como si alguien tuviera los pulmones llenos de líquido. «Hola, soy el repartidor de la pizza. Estoy en la puerta», dije, tratando de sonar profesional a pesar de que los vellos de mis brazos se estaban erizando. La respiración se detuvo por un segundo, y luego una voz que sonaba increíblemente débil y temblorosa, susurró: «La puerta está abierta. Entra. Por favor». Colgaron. Me quedé mirando el teléfono con el ceño fruncido. Eso iba en contra de todas las reglas de seguridad que nos enseñaban. Nunca entres a la casa de un cliente. Nunca. Pero la voz sonaba como la de una anciana. Una anciana que tal vez estaba enferma o no podía moverse bien. Mi conciencia empezó a pelear con mi instinto de supervivencia. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se había caído y necesitaba ayuda? Maldita sea mi buena voluntad. Probé la perilla. Efectivamente, estaba abierta. Empujé la puerta y se abrió hacia un vestíbulo oscuro. El olor me golpeó al instante. No era un olor a casa nueva. Olía a rancio, a comida podrida y a algo metálico, como cobre. «Hola, señora», llamé, dando un paso adentro pero manteniendo un pie en el porche, listo para salir corriendo. «En la cocina», respondió la misma voz débil. Venía del final del pasillo. Saqué mi pequeña linterna del llavero, que apenas alumbraba nada, y caminé despacio hacia donde creía que estaba la cocina. El piso estaba pegajoso. Mis zapatillas hacían un ruido desagradable al despegarse de la madera. Shk, shk. Llegué al arco que daba a la cocina y alumbré hacia adentro. La cocina era un desastre. Había platos rotos en el suelo, cajones abiertos, y comida esparcida por todas partes, pero no había nadie. «¿Señora?», pregunté de nuevo, mi voz temblando un poco más esta vez. «Abajo. En el sótano», susurró la voz, pero esta vez no sonó como si viniera de abajo, sonó como si viniera de arriba, del techo, justo encima de mi cabeza. Levanté la linterna instintivamente hacia el techo, y lo que vi me hizo soltar la bolsa de las pizzas. Había un agujero en el panel de yeso del techo, un agujero irregular y negro, y asomando por ese agujero, mirándome directamente hacia abajo, había una cara, pero estaba al revés. Era la cara de un hombre, pálida, con los ojos inyectados en sangre
y una sonrisa tan ancha que le partía el rostro. No era una anciana. Definitivamente no era una anciana. «Te tengo», gritó con una voz completamente diferente, una voz grave y gutural, y se dejó caer. No esperé a ver cómo aterrizaba. Di media vuelta y corrí hacia la puerta principal. Resbalé en el piso pegajoso. Casi me caigo de cara, pero logré recuperar el equilibrio. Escuché un golpe sordo detrás de mí, seguido de una risa maníaca y pasos rápidos persiguiéndome. Salí al porche, salté los 3 escalones de una vez y corrí hacia mi coche. Las llaves, maldita sea, las llaves estaban en el contacto. Gracias a Dios había dejado el coche encendido. Me metí en el asiento del conductor y cerré la puerta justo cuando una mano golpeaba la ventanilla. El hombre estaba ahí, pegado al cristal, lamiendo el vidrio con una lengua larga y asquerosa. Golpeaba y golpeaba, gritando cosas que no podía entender. Puse el coche en reversa y pisé el acelerador a fondo. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado y el coche salió disparado hacia atrás. Vi al hombre correr detrás del coche por unos metros, iluminado por la luz roja de los frenos, agitando los brazos, riéndose a carcajadas bajo la lluvia torrencial. Conduje como un loco de vuelta a la pizzería. Me salté 2 semáforos en rojo. Cuando llegué, Tony me vio la cara pálida y temblorosa y ni siquiera me preguntó por el dinero o las pizzas. Le conté lo que pasó y llamó a la policía. Fuimos juntos en su coche de vuelta a la casa con una patrulla siguiéndonos. Cuando llegamos, la casa estaba vacía. La puerta principal estaba abierta de par en par. Las pizzas estaban tiradas en el vestíbulo, pisoteadas, pero no había rastro del hombre. La policía revisó la casa. Encontraron que era una casa modelo. Nadie vivía allí legalmente, pero encontraron un saco de dormir y restos de comida en el ático, junto con un agujero que habían hecho en el piso del ático para mirar hacia la cocina. Lo más espeluznante fue lo que encontraron en las paredes del sótano. Había fotos, docenas de fotos Polaroid pegadas con cinta adhesiva. Eran fotos de repartidores, de carteros, de gente caminando por la calle. Y había una foto mía, tomada desde la ventana de la casa, llegando en mi coche esa misma noche, con una frase escrita en marcador rojo debajo: «Casi». Nunca volvieron a atrapar al tipo. La policía dijo que era probablemente un vagabundo con problemas mentales o un adicto. Pero la forma en que imitó la voz de esa anciana, la forma en que me atrajo hacia adentro sabiendo exactamente qué botones presionar, eso no era solo locura, eso era depredación. Era un cazador jugando con su comida. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y nunca volví a trabajar en nada que implicara ir a casas de desconocidos, y hasta el día de hoy, si pido comida a domicilio, hago que me la dejen en la puerta y espero a que el repartidor se haya ido antes de abrir, porque nunca se sabe quién o qué puede estar esperando al otro lado, sonriendo en la oscuridad.